Hola amigos del podcast Doble A. Mi nombre es Andrés Gómez y no me encuentro solo. Me acompaña, como en cada uno de nuestros episodios, mi amigo y compañero Ángel Medina. Gracias Andrés por la excelente presentación. Bueno, como ya se habrán podido percatar en el título, el día de hoy vamos a conversar sobre el funcionamiento de los medios de comunicación. Un tema que no conocemos como usuarios y es interesante de hacerlo. Dentro de un medio de comunicación, sea radio, televisión o prensa escrita, existe una cadena de mando que se mueve de acuerdo a los intereses de sus dueños, quienes en muchísimos casos no son periodistas, sino empresarios, comerciantes o políticos. Para conocer un poco sobre este tema, el cual no hay mucha información en internet, hemos traído para conversar un rato a la periodista Saskia Montagna. Ella es graduada en Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilio Acosta en Maracaibo, Venezuela, y durante 5 años estuvo al frente de la jefatura de la información y redacción del periódico El Yaracuyano, ubicado en la ciudad de San Felipe en estado Yaracuy de Venezuela. Andrés, me dice la producción que la licenciada ya está en la llamada. Bienvenida sea. Perfecto. Licenciada, buenas tardes. Le saludamos de Doble A Podcast y hacemos este contacto con usted para que nos cuente cómo funciona un periódico. ¿Cuáles son esas cosas que ocurren y que nosotros como usuarios desconocemos? Hola Andrés, hola Ángel, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo del podcast AA. Para mí es un gusto conversar con ustedes sobre este tema tan, digamos, tan vigente siempre, a pesar de la cantidad de redes sociales que existen, a pesar de los avances que ha habido en materia de comunicación, todavía los medios de comunicación tradicional, la radio, la televisión, la prensa, están en el tapete y siguen siendo noticias para el estudio, además, de quienes quieren ejercer algún área de la comunicación. Y entonces me encanta de verdad que me hayan tomado en cuenta y agradezco muchísimo a ustedes y al equipo de producción este momento que podamos conversar. Fíjate, fíjense, el tema de la forma como funcionan los medios de comunicación son estructuras, es una estructura, es una cadena de mando que existe y que el producto final es lo que leemos en un periódico, lo que oímos en una radio o lo que vemos en la televisión. Como bien ustedes señalaban, tuve aproximadamente 5, un poquito más de 5 años frente a la jefatura de información y de redacción del periódico El Yaracuyano. Esto no suele pasar así. En realidad, los periódicos, la radio también, la televisión en su dirección de información, tienen jefes de información y jefes de redacción. Los jefes de información son las personas que se encargan de dar la pauta diaria, de dar seguimiento a la noticia para indicarle al periodista qué noticia va a cubrirse en el día para que al día siguiente salga. Por ejemplo, en el Yaracuyano, en esta experiencia que tuve, muy temprano en la mañana, uno lee todos los periódicos, ojeas todos los periódicos que circulan y que digamos son competencia, ¿verdad? Para el periódico, los lees para ver con qué noticia abrieron, a qué noticia le dieron más importancia, para ver si ocurrió un tubazo. Eso es un término que se maneja cuando otro periódico publica lo que tú no publicas, lo que tu periódico de trabajo no publica. Entonces, uno como jefe de información debe recoger tener ese mapeo diario, temprano, muy temprano, de esa noticia digamos, que está servida y es la noticia del día, ¿ok? Para darle seguimiento. A la noticia hay que darle seguimiento, sobre todo a los hechos noticiosos. Una cosa es la noticia y una cosa es la información. La noticia es lo que impacta, es lo que tiene un segundo, un tercer día, es lo que involucra a varios actores, tiene trascendencia. La información es una pequeña nota donde hay unos datos, donde se informa de algo y puede o no tener un segundo día. Entonces, el jefe de información es la persona que tiene que estar nutrida de todo lo que ocurre en el ámbito donde circula ese periódico, en el caso del periódico. Y el jefe de redacción es la persona que ya en la tarde, al final, cuando todos los periodistas han escrito y presentan el trabajo, es la persona que decide qué sale y qué no sale
en el periódico. Y eso obedece a la línea editorial, a los criterios de los dueños de los medios, a los intereses de los dueños de los medios. Esa era la doble función que yo tenía en el diario Yacuyano. Eso no ocurre, no debe ocurrir en los periódicos. Ocurre cuando los periódicos son periódicos pequeños, cuando hay poca liquidez. Entonces los dueños reducen personal y entonces sobrecargan a una persona de toda esta doble función. ¿Ya? Eso lo hice durante 5 años. Es un trabajo súper enriquecedor para el ejercicio profesional, digamos, para fortalecer tu profesión, tu experiencia. Es sumamente rico, pero también sumamente agotador, porque se supone que el jefe de información asiste en la mañana, trabaja hasta la tarde y la tarde hasta la noche, hasta la última hora, antes que se apague esa rotativa, el jefe de redacción tiene que estar allí pendiente si algo ocurre. Entonces, licenciada, ¿usted cubría las dos funciones? Sí, sí, efectivamente yo cubría las dos funciones y era sumamente agotador. Pero cuando uno está al frente de esa responsabilidad y al día siguiente ves el producto de tu trabajo, bueno, eso es sumamente enriquecedor y era lo que me daba energía. Además, estaba mucho más joven. Y lo otro también es que te das cuenta que de la importancia que tiene esa responsabilidad que ejerces. Y bueno, hay experiencias bellísimas como por ejemplo los tubazos que das, ¿no? Donde tú tienes, digamos, el orgullo de haber haberle ganado al otro periódico el día porque tú sacaste una noticia que no sacó. Entonces, eso son así como esas cosas que te alegran el día. Y uno dice, viste, le dimos un tubazo a Yaracuy al Día, por ejemplo, que era el periódico de la competencia, se llamaba Yaracuy al Día, o se llama, pero todavía existe. Entonces nosotros decíamos, viste, le dimos el tubazo a Yaracuy al Día. Pero cuando nos daban el tubazo nosotros, wow, qué triste, estábamos cabizbajos todo el día. Pero el tubazo, licenciada, una pregunta, ¿lo da el periodista o el periódico? Excelente pregunta. El periódico da el tubazo porque es el que lo publica y el que circula, ¿verdad? Los dueños son los que invierten para que ese periódico llegue a la mayor cantidad posible de lectores. Entonces, bueno, ahí viene la competencia del precio, de la estrategia de venta, de la distribución. Pero es el orgullo que tiene el periodista. Obviamente el tubazo no lo da el jefe de redacción. Les explico, cuando en la mañana el jefe de información se reúne con los periodistas para revisar el periódico y ese periodista que escribió, por ejemplo, el tubazo es en política, ¿ok? Se dio el tubazo en el área de política. Ese periodista que escribió esa noticia, bueno, tienes que verle la cara de alegría del periodista cuando dio el tubazo. Y todo el día, obviamente, se siente súper feliz y se consiguen en la calle, ¿verdad? Una vez que tú pautas, que tú das la pauta, los periodistas salen a la calle y se consiguen con los periodistas de los otros medios. Entonces, ese periodista que dio el tubazo es el centro de atracción ese día entre el resto de los periodistas. Y eso es sumamente, sumamente satisfactorio, de verdad. Pero también bien, bien triste cuando le dan el tubazo a uno. Uno no quiere ni salir a la calle, ni que lo vean. Pero bueno, esa es la dinámica de los periodistas, la alegría que le da a los periodistas cuando están involucrados con el medio. Y de alguna forma, eso es lo que fortalece a los medios de comunicación. La capacidad que tiene un periodista de involucrarse con ese periódico, pero siempre conscientes, y es algo que duele decirlo como periodista, pero siempre consciente de que no somos los dueños de los medios y que cuando no hacemos o no respetamos la línea editorial, eso tiene un costo, lamentablemente. Tiene un costo y es el de que, bueno, eres suspendido, eres votado del medio. Eso pasa, eso pasa. Pero un jefe de redacción, ahora voy a la otra función que también cubría, un jefe de redacción tiene siempre claro desde el primer momento en que comienza a ejercer esta función, tiene que tener claro que uno responde a los intereses de ese periódico. Que obviamente nunca, nunca vas a vender tus principios, tu ética. Uno tiene que pelear hasta el último momento para que la noticia trate de salir de la forma más veraz, más clara o más precisa posible.
sin tergiversar o sin afectar a mayores. Es un trabajo, de verdad es una alta responsabilidad la jefatura de redacción y bueno, eso no suele, lamentablemente hay colegas periodistas que no tienen esos criterios o esa formación como para decir en un momento, no, no podemos hacer eso, o esa noticia tiene que salir. En el caso del diario El Yaracuyano, el ingeniero Dimitri Riffel, una persona muy querida, terminamos siendo grandes amigos todavía. Cuando nos vemos por las redes sociales nos saludamos con mucho cariño. Me respetó siempre mi trabajo y en pocas oportunidades tuve que discutir largamente con él y explicarle por qué si debe salir una noticia, aun cuando el interés de la empresa se vea afectado. La estrategia es cómo salir, cómo sale esa noticia para hacer el menos daño posible a los intereses del medio. Pero una noticia no debe callarse. Qué interesante lo que nos cuenta, licenciada. Además, si existen otros periódicos en la misma ciudad, entonces si ustedes no publicaban antes esa noticia, otro periódico sí lo hacía. Claro, claro, eso es correcto. Por eso el trabajo del jefe de redacción es lograr que el periódico no le dé un tubazo o que el periódico no salga tan visible su postura de intereses frente a un hecho que ocurrió. Entonces, sí, sí, claro, claro. O sea, en una ciudad donde circulan varios periódicos, ¿verdad? Em, que no salga una noticia o que la noticia sea manipulada, se nota claramente porque los otros la trabajan de otra forma. Es totalmente así es. Si no lo publicaba el Yaracuyano, lo publicaba Yaracuy el Día. Así es, eso es correcto. Esa es la dinámica de los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa, cada uno con sus particularidades. En mi experiencia, bueno, o en esa pasantía, yo digo pasantía porque pasé por ahí durante 5 años, tuve grandes experiencias y otras, como les digo, donde tuve que pararme firme y fijar postura y hacer respetar esa ética periodística con la que uno se forma y la que uno sale a la calle una vez que termina la universidad y donde tienes también enfrentarte a grandes realidades. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gustazo conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, Ángel, Andrés, gracias a todo el equipo de AA, gracias por la oportunidad. Bueno, muchas cosas quedaron por contarnos, habrá otros episodios en el que podamos compartir y bueno, yo agradecida porque cuando gente joven tiene las ganas de aprender y de compartir el conocimiento y de respetar además la opinión de los otros, para mí eso es una gran alegría. Bueno, todo el éxito para ustedes, adelante y siempre a la orden. Cuando pueda serles útil, cuenten conmigo. Un abrazo para todos. Claro que sí, licenciada. No se preocupe que en cualquier momento que queramos grabar otro episodio y sepamos que usted maneja la mejor información, lo vamos a llamar. Y bueno, hasta aquí este episodio de AA Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Spotify, Instagram, Google Podcast y Apple Podcast. Y si solamente nos estás escuchando de las 3 plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, te recordamos que también tenemos canal de YouTube para que tengas la experiencia audiovisual completa. Y nos podrás encontrar con el mismo nombre del canal. Ahora sí, después de todo este spam, les damos las gracias por haber escuchado este episodio número 1. Gracias por acompañarnos.